Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a resolver una serie de ejercicios que se plantearon en el parcial 1 de diagramación del año 2023 y esta es simplemente mi forma de resolver estos problemas y como yo los hubiera planteado. Muy bien, vamos a empezar. Dice: para cada uno de los siguientes problemas: A. Indicar los datos de entrada y de salida, realizar un caso de prueba y por último nos dice realizar el algoritmo que resuelva el problema utilizando diagramas de bloques. Bien, lo primero que tenemos que hacer es comprender el problema, es decir, el problema no tendría que ser ambiguo y nosotros tenemos que comprenderlo al problema. Entonces, una vez comprendido el problema, vamos a poder detectar los casos, los datos de entrada y de salida, vamos a poder realizar un ejemplo, que es el caso de prueba, y vamos a poder hacer el diagrama. Entonces, dice el problema 1, dado una lista de números naturales de más de 2 dígitos, mostrar el promedio de los números impares que cumplan con las siguientes condiciones: que no contenga el dígito 3 y que la suma de los dígitos primos sea par. Y me dice que no utilice variables indizadas. Muy bien. Entonces, yo voy a tener la entrada, la salida. La entrada es la lista de números naturales. Dice de más de 2 dígitos. Esa es la entrada. Tenemos una lista de números naturales que todos son de más de 2 dígitos. Muy bien. Entonces, la salida es el promedio, pero de los números impares. Además, ese promedio de números impares me está diciendo que tienen que cumplir con una serie de condiciones. Con la condición A de no contener el dígito 3. Otra condición B me dice que la suma de sus dígitos primos sea par. Que la suma de sus dígitos primos sea par. La suma de sus dígitos primos sea par. Bien. Entonces, vamos a poner un caso de prueba. Por ejemplo, yo tengo el 137. ¿Es un número impar? Sí. Pero vamos con la primera condición. ¿Tiene el dígito 3? Sí. Entonces este número no me serviría. Tengo otro número, el 252. ¿Es un número impar? No. De entrada, este número no me sirve. Después tengo el 4221. ¿Es un número impar? Sí. La suma de sus dígitos primos. ¿Cuáles son los dígitos primos de este número? El 2 y el 2. La suma de sus dígitos primos. ¿Es par? Sí, porque la suma me va a dar 4. Entonces sí, va a ser par. Entonces este número cumple con todas las condiciones. Entonces me dice que saque el promedio de los números que cumplan con esta condición. Entonces si yo ingresé 3 valores y uno cumple con el promedio se saca 1 sobre el total.
y ese va a ser mi promedio. La división va a ser mi promedio. Entonces, yo lo planteé de la siguiente forma. Aquí voy a ingresar un número, luego voy a ingresar total en 0, y aquí puse un comentario que total comienza en 0 porque al final tengo que ingresar un valor para dar por terminado el ciclo, por ejemplo un -1. Esto porque nos dice una lista de números naturales, no nos está diciendo una lista de n números naturales. Entonces, como yo no sé cuál es la cantidad de números que voy a ingresar, entonces al final lo que tengo que hacer es ingresar una bandera de fin de lista o un valor que simplemente no cumpla con la condición. En este caso de ser un número natural, que podría ser un -1. Por eso total inicializa en 0. Y acá 0.0 es simplemente la notación del programa en este caso. Porque si yo divido un número entero y contra otro número entero, es decir, y el resultado me da, por ejemplo, 0,5, el programa, si yo no lo pongo de esta manera, me va a tomar solamente la parte entera y me va a devolver 0. Y no 0,5. Por eso esta notación. Es simplemente eso. Bien. Entonces ahora me dice, mientras x sea mayor que 0 y x sea igual a la parte entera de x, lo que yo voy a hacer es entrar al ciclo y voy a preguntar si x mod 2 es distinto de 0. Esto me está diciendo si es impar. Si es impar, yo en esta variable spd en suma de dígitos primos la inicializo en 0. Muy bien, y acá voy a empezar a descomponer el dígito. Digo, mientras x sea distinto de 0, yo voy a sacar el dígito con el mod 10, con x mod 10, luego voy a actualizar ese dígito con el div, y acá pregunto si el dígito es distinto de 3, una de las condiciones que me están pidiendo aquí. Bueno, si se da que eso es cierto, acá simplemente estoy haciendo el diagrama de primo, por eso no lo voy a explicar, digamos, ni igual a 2, la bandera en 0, y si la bandera es 0 y además y es menor o igual a la mitad a la mitad de la parte entera del dígito, entonces quiere decir que va a pasar. Y luego, si ya encuentro un divisor, entonces quiere decir que ya no me sirve, porque quiere decir que no es primo. Por eso la bandera se va a poner en 1 y ya no va a pasar. Entonces aquí al final voy a preguntar, si la bandera es 0 y además el dígito es mayor que 1, entonces simplemente voy a ir contando. Voy a ir sumando los dígitos primos. Voy a sumar los dígitos primos. Y luego, esa suma, bueno, una vez que sume todos los dígitos primos, esa suma tiene que ser par. Porque eso es lo que me dice aquí, que la suma de sus dígitos primos sea par. Si se da que es cierto, entonces voy a contar, porque cumple con la condición, y luego, fuera del ciclo, de este ciclo, voy a ingresar otro valor, y aquí voy a ingresar otro valor, voy a incrementar en 1, y va a volver de nuevo. Y así hasta que no cumpla la condición de ser un número natural. Al final voy a mostrar el contador, o sea, la cantidad de números que cumplieron con esas condiciones sobre el total. Entonces, vamos a ir aquí. Vamos a ingresar el número, por ejemplo, dijimos 137. Vemos cómo analiza el número. Me pide el segundo valor, 252. Este número vemos cómo lo analizó rápido porque directamente preguntó aquí, ¿es par? No, perdón, es impar y salió por el falso, porque es par. Entonces directamente me pidió el siguiente número, que nosotros habíamos puesto 4221.
Entonces vemos que analiza todo el número y este número habíamos dicho que sí nos servía, que sí nos cumplía. Y acá me pide otro valor. Entonces, para dar por finalizado este ingreso, yo voy a poner un -1. Entonces no va a cumplir con la condición y va a salir del ciclo. Y me va a mostrar el promedio de los números impares que cumplen con esas condiciones, ¿no? Muy bien. Vamos a encarar el problema número 2. Vamos a borrar esto. Muy bien. Entonces, el problema 2 dice, la empresa de transporte de larga distancia, la más veloz, necesita saber cuáles son los asientos menos elegidos por los pasajeros. Para ello, decide tomar de forma aleatoria dos colectivos, A y B, que hacen viaje desde Orán a Salta, para así determinar si efectivamente los asientos menos preferidos son los mismos. Sabiendo que cada colectivo posee n asientos numerados de 1 a n y que el boletero le asigna un 0 a cada asiento desocupado y un 1 a cada asiento ocupado, se pide determinar si los asientos menos preferidos por los pasajeros son los mismos tanto en el colectivo A como en el colectivo B. En caso afirmativo, informar los números de los asientos. Bueno, en realidad esto me parece mucho más sencillo que el anterior, el ejercicio, porque la entrada no es otra cosa que los colectivos, digamos, de alguna forma, tanto el colectivo A como el colectivo B. Y la salida van a ser, o sea, las coincidencias. Pero las coincidencias ¿de qué? De los asientos menos elegidos. O sea, los asientos menos preferidos. Muy bien. Pero el colectivo A y el colectivo B no son otra cosa que dos vectores. Por ejemplo, aquí podemos poner un 1, un 0, un 1 y un 0. Esto dice que se asigna aleatoriamente. Me dice que el 0 es que está desocupado y el 1 me dice que está ocupado. Por lo tanto, yo deduzco que si está desocupado es porque no es preferido, es porque es menos preferido. A la gente no le gusta ir en esos asientos. Entonces, el B, yo por ejemplo puedo tener todo 0. Pero esto es un ejemplo simplemente porque si yo pongo que es todo 0, estoy diciendo que todos los asientos están desocupados, digamos, no tendría mucho sentido, pero bueno, es solamente un ejemplo. Pero aquí me dice que se pide determinar si los asientos menos preferidos por los pasajeros son los mismos tanto en el colectivo A como en el colectivo B. En caso de que sea afirmativo, mostrar los números de los asientos. Los números de los asientos no son otras cosas que las posiciones del vector, digamos, de cada uno de los vectores. 1, 2, 3 y 4 en este caso. Entonces, en este caso, fijémonos que esta posición y esta posición, o sea, la 2 y la 4, son los asientos menos preferidos que coinciden, digamos. Entonces, habiendo hecho este planteamiento, el diagrama sería el siguiente. Vemos que acá ingresamos un valor n porque nos dicen que los asientos que son n asientos y que están numerados del 1 al n. Entonces, y que estos están asignados aleatoriamente. Bien, y acá lo único que hacemos es un ciclo
incondicionado para cargar los asientos, en este caso, bueno, o los vectores, tanto A como el B, van a tener o unos o ceros, y acá un K igual a 0, y este post 0 y 0 es simplemente porque el programa, en la anotación del programa, si yo lo saco, se queja el programa y me dice aquí que no está inicializado, digamos. Por lo tanto, lo voy a poner, pero esto no es necesario, digamos, por la anotación del programa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Yo digo que voy a hacer un ciclo incondicionado de 1 hasta n, donde la posición a sub i sea igual a 0, y además de que a sub i sea igual a b sub i. Porque a mí me interesan en donde estén los ceros y que eso coincida. Entonces, si esto pasa, yo incremento el valor de k, comenzaba en 0, y simplemente en otro vector voy poniendo las posiciones. Es todo lo que voy haciendo, es decir, va a ser el 1, el 2, el 3 o el 4, es decir, las posiciones, los índices. Al final voy a mostrar simplemente ese vector que tiene las posiciones que a mí me interesan. Vamos a ver cómo quedaría el diagrama. Dijimos que íbamos a ingresar un valor para n, van a ser 4 asientos. Dijimos que íbamos a ingresar un 1, un 0, un 1 y un 0. Ese para el colectivo A. Y ahora para el colectivo B dijimos que íbamos a ingresar 2 0. Y entonces vemos que, como nosotros habíamos hecho en el caso de prueba, me tienen que mostrar las posiciones 2, o sea, el asiento número 2 y el asiento número 4. Y aquí me está mostrando ese asiento, el 2, y después también me muestra el asiento número 4. Bien, ese sería el segundo ejercicio. Muy bien. Vamos a pasar al tercer ejercicio. Vamos a borrar esto. Muy bien. Aquí, ¿qué me dice el tercer ejercicio? Vamos a leerlo. Dice: problema 3. Un artesano se enfrenta diariamente al problema de determinar cuál será el precio de venta de un producto fabricado. Para asignar el precio, el artesano suma el valor de la materia prima utilizada y el valor de la mano de obra, y a estos les incrementa la utilidad que desea ganar, que es de un 30%. Diseña un algoritmo que, conociendo el valor de la materia prima y el valor de la mano de obra de n productos fabricados, permita dos cosas. Primero, almacenar en las columnas de una tabla la siguiente información. En la primera columna quiere que almacenemos el nombre del producto. En la segunda columna quiere que almacenemos el costo del producto. Y en la tercera columna quiere que almacenemos la ganancia que se obtiene de vender el producto. Dice mostrar el nombre del producto más caro que el artesano tiene a la venta. Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí.
Y aquí vamos a tener esto. Muy bien, bueno, los datos de entrada, ¿cuáles son? El artesano diseña un algoritmo que, conociendo el valor de la materia prima y el valor de la mano de obra de n productos fabricados, permita, bueno, las condiciones que ya leímos. Entonces, voy a tener una matriz, me es más fácil que se entienda de esta forma, me parece. Dibujando la matriz. Bueno, entonces aquí claramente nos dice que las columnas van a ser 3. ¿Por qué? Porque nos dicen que en la columna 1, o sea, en la columna 1, columna 2 y columna 3, nos dicen bien, nos especifican bien qué es lo que vamos a ingresar. Aquí vamos a ingresar el producto 1, acá el producto 2, acá el producto 3, acá el producto 4. Los nombres de los productos nos dicen, ¿no? Y aquí en la columna 2 nos hablan de los costos. Dice que va a ir el costo 1, el costo 2, o sea, de cada producto, por supuesto, el costo 3 y costo 4. Luego, en la columna número 3 nos dicen que van a ir la ganancia. Ganancia 1, también ganancia 2, ganancia 3, ganancia 4. Nos dicen que son n productos. Si ya nos dicen que son 3 columnas, entonces nos están diciendo que son 3 columnas. Escribamos aquí 3 columnas y nos dice que son n filas, porque son n productos. Son n filas entonces. Bueno, entonces nos dicen que tenemos, por ejemplo, un producto 1 en donde vamos a tener la materia prima, y además vamos a tener la mano de obra. También nos hablan de un producto 2. O sea, nos dicen que son n productos. Por eso yo estoy poniendo de que para cada producto, esto es lo que tengo que tener: la materia prima y la mano de obra. Bueno, y así hasta n. Entonces, aquí lo tengo planteado en PCIN, digamos. Esta simplemente es la notación que usa el programa para definir una matriz. Esta palabra reservada, dimensión. Y bueno, y aquí definí una serie de vectores que, bueno, que pensé que podían ser de utilidad. Bueno, y después, justamente la utilidad o ganancia me decía que era del 30%, del 0,30. Simplemente escribí ahí un mensaje que diga ingrese la cantidad de productos fabricados. Lo leí con n porque son n productos. Entonces luego hice un ciclo incondicionado donde voy ingresando el producto, cada uno de los productos, y le digo que me ingrese la materia prima utilizada. Lo voy guardando en un vector y luego le digo que me ingrese la mano de obra y también la guardo en otro vector. Y aquí puse un k igual a 0, pero k en este caso es simplemente el nombre del producto. Por eso aquí le puse como un comentario de que k es el número de los productos. En realidad es el nombre.
o sea, me lleva el nombre, como en la matriz, o sea, tiene todos datos homogéneos, es decir, del mismo tipo. En este caso van a ser todos datos numéricos. Entonces el nombre va a ser 5, 10, 15 y así, porque va incrementando de 5 en 5. Entonces K no es otra cosa que el nombre del producto, pero que en este caso es un valor numérico, insisto. Entonces en la matriz, en posición IJ, yo guardo el nombre, porque aquí pregunto si J es igual a 1, o sea, estoy preguntando por la columna en realidad, porque eso es lo que me pedía. Si la columna es la 1, entonces yo digo, bueno, guarda el nombre. Después digo, bueno, si la columna es la 2, entonces guarda los costos. Pero ¿cómo son los costos? Es simplemente la mano de obra más la materia prima. Y luego simplemente asigno ese costo a esa posición de la matriz. Si no, bueno, si no es la 1, si no es la 1, si no es la 2, no queda otra que sea la 3, porque van a ser 3 columnas. Entonces, la ganancia, le digo que va a ser los costos menos el costo por ese 0,30, que es la utilidad. Así calculé la ganancia. Y luego simplemente asigno la ganancia a esa posición de la matriz. Luego aquí hago un ciclo incondicionado que vaya desde 1 hasta n. Luego también desde 1 hasta 3, porque voy recorriendo la matriz. Y luego simplemente pongo unos mensajes que pongo que en la columna 1, en la columna J, pero J en este caso vale 1, voy a poner voy a ir poniendo justamente el nombre de los productos. Acá lo que ya asigné anteriormente simplemente lo voy mostrando. Esto no es necesario, simplemente lo fui haciendo para ver cómo quedaba. Y luego en la columna 2, bueno, simplemente muestro los costos y luego la ganancia en la columna 3. Y acá simplemente, porque en una parte del problema, en la parte final del problema, me dice que justamente muestre el nombre del producto más caro que el artesano tiene a la venta. Entonces, ¿qué hago? Simplemente el mayor lo asigno, lo inicializo en este valor 00, que en realidad no existe, porque yo sé que en algún momento lo voy a cambiar. Si tengo por lo menos un producto, lo voy a cambiar. Entonces simplemente voy recorriendo la matriz y acá, bueno, en suma, antes de ingresar al segundo ciclo, lo que hago es, en suma, pongo matriz y posición 2 más matriz y posición 3. Es decir, sumo el costo y la ganancia del producto actual. Es decir, lo que estoy sumando es esto más esto. Entonces ese sería el precio de venta. Entonces yo lo que quiero saber es cuál precio de venta es el mayor. Entonces, y lo guardo en la variable suma. Si luego se da que esa suma es mayor a lo que yo ya tengo en mayor, entonces simplemente actualizo el mayor y guardo la posición que es la posición del producto. Al final, simplemente lo que voy a hacer es, bueno, muestro el producto más caro y bueno, ya aclaré que 1 es porque la columna 1 guarda el nombre del producto. Y al final voy a escribir el producto más caro es el, y ahí pongo la matriz en pos, que ahí guardé la posición del producto que coincide con el mayor. Y 1 porque simplemente es el nombre. Dice con un valor de mayor. Y simplemente muestro el valor, digamos, del producto más caro que tiene a la venta. Bueno, vamos, esto lo vamos a ver también, o sea, más claro quizás se entienda con un diagrama de bloque. Así queda, digamos. Espero que se vea bien. Muy bien. Vamos a correrlo. Y por ejemplo,
aquí dice ingrese la cantidad de productos fabricados. Y yo le voy a poner simplemente 2. Y aquí me dice que, bueno, que ingrese el producto 1 e ingrese el valor de la materia prima utilizada. Son valores de ejemplo, 50 le voy a poner. Dice ingrese el valor de la mano de obra, 100. Son ejemplos nada más, porque la mano de obra está siendo más cara que la materia prima. Pero bueno, después dice el producto 2, porque yo le dije que iban a ser 2 productos. Entonces me está pidiendo la materia prima utilizada para el producto 2. Le vamos a poner 75. Y ahora me dice que ingrese la mano de obra, un 50. Veamos. Me dice, acá simplemente me está mostrando, dice producto, y acá claro, en columna 1 me muestra el 5. Dijimos que los nombres son valores numéricos nada más. Entonces 5, y veamos que acá el producto es el 10, porque estos son los nombres de los productos. Dice, el costo es 150. ¿Por qué? Porque en producto 1, ¿qué es lo que hice? Ingresé 150, que da la materia prima, más 100 me da 150. Ese es el costo. La ganancia me da que es 105. La ganancia sale obviamente de restar esos 150 que tengo de costo menos el costo por la utilidad. Si es que lo hice bien, me tiene que dar así. Entonces esa es la ganancia. Luego el producto 10 me da, ingresé para la materia prima 75 y para la mano de obra 50. Por eso es que me da 125. Me da una ganancia de 87,5. Y me dice que el producto más caro es el producto con nombre 5, porque es este, con un valor de 255. Y está bien porque me está sumando los 150 que tengo de costos más el claro, me suma los costos más la ganancia. Claro, por eso el producto más caro es el 255. Bueno, si lo razoné bien, es esto lo que nos pedía el ejercicio número 3. Espero que, bueno, que les haya servido. Y bueno, hasta aquí dejo el video.